Iván el Terrible ha pasado a la historia como el gobernante más cruel de la historia de Rusia. Iván reinó con mano de hierro durante 46 años, liquidando a adversarios, declarando guerras y aterrorizando a su propia gente. Como líder, Iván anhelaba crear un país más grande, culto y poderoso. Y lo consiguió. Transformó su país de reino medieval a imperio y sentó las bases de la Rusia que hoy conocemos. Los crímenes cometidos en nombre de Iván el Terrible se contaron por miles, pero pocos podían imaginar que la furia incontrolable del zar acabaría vertiendo la sangre de su sangre y sentenciando a muerte a su propio linaje. Y esta es la historia de Iván el Terrible. En el año 1530, en Kolomenskoe, nacía Iván IV Vasilievich, más conocido como Iván el Terrible, hijo de Basilio III, el gran príncipe de Moscú, y de su segunda esposa, la princesa lituana Elena Glinskaya. A pesar de su título, Basilio III, el gran príncipe de Moscú, no reinaba solo sobre la ciudad de Moscú, sino que su poder se extendía sobre un territorio más amplio, aunque muy inferior al de la Rusia actual. Basilio pertenecía a la dinastía rúrica, que descendía del príncipe Varego Rurik, y que llevaba 7 siglos gobernando los territorios del este de Europa. Cuando Iván tenía solo 3 años, y tras la muerte de su padre, fue coronado como Gran Príncipe de Moscú. Su madre gobernaría por él durante los 5 siguientes, hasta que, supuestamente, murió envenenada por clanes boyardos, es decir, los nobles eslavos que, durante la Edad Media, controlaban el territorio que hoy es Rusia. De esta forma, y con tan solo 8 años, Iván pasaría a encontrarse huérfano y rodeado de intrigantes que deseaban controlar su poder. Durante su infancia y adolescencia, Iván fue testigo de las traiciones y luchas internas constantes de los clanes boyardos. Esto, sumado a las sospechas de que los asesinos de su madre estaban entre estos nobles, alimentó la antipatía de Iván hacia los boyardos, una antipatía que lo acompañaría toda su vida y que ellos pagarían muy cara. Con 13 años empezaron a respetarlo y ordenó a un grupo de leales suyos que capturaran a un noble llamado Andrei Shuisky para arrojarlo a una jauría, que lo despedazó. A los 16 años, Iván fue coronado zar y gran príncipe de toda Rusia. De esta forma, Iván pasaba a la historia como el primer monarca coronado como zar, y, para que fuera aún más respetado, el obispo Macario de Moscú determinó que Iván procedía del linaje de los primeros césares romanos. El nuevo zar deseaba establecer un estado cristiano basado en la justicia, así que pronto se puso manos a la obra y aplicó un amplio programa de reformas. Reorganizó las administraciones central y local y la Iglesia, convocó el primer parlamento ruso de los estados feudales, impulsó un nuevo código legal y reorganizó el ejército, dando prioridad al mérito sobre el apellido. Uno de los principales objetivos de las reformas de Iván era limitar el poder de los nobles a los que tanto detestaba, y crear una nueva élite de terratenientes que dependiese totalmente del Estado, y, por tanto, debiese lealtad absoluta al zar. A pesar de su indudable autoritarismo, los primeros años de gobierno de Iván trajeron muchas reformas positivas que contribuyeron a modernizar el país, pero en los años siguientes, el zar recibiría una serie de golpes que cambiarían su rumbo para siempre. El mismo año que fue coronado, Iván se casó con Anastasia Romanovna Zaharina, hija de un oficial de la corte. Durante los primeros meses del gobierno de Iván, algunas funciones pasarían a manos de los hermanos Yuri y Mijail Glinsky, tíos maternos suyos, quienes se encargaron de extender la corrupción y los abusos por todo el territorio en manos del zar. Por si fuera poco, a finales de ese año, hubo varios incendios que destruyeron distritos enteros de Moscú, causando la muerte de miles de personas. El pueblo acusó a los Glinsky de aquello, e Iván los desterró. Tras esto, Iván se encargaría de reconstruir Moscú, y poco después, organizaría un consejo de elección, compuesto por mercaderes y la pequeña nobleza, con el objetivo de reducir el poder de los boyardos. Durante este periodo tendría lugar una de sus más grandes campañas militares, la conquista del Kanato de Kazán y del Kanato de Astracán, para así poder controlar la totalidad del curso del río Volga y acabar con la dominación tártara que llevaba asentada en el territorio más de 300 años. Conseguiría su objetivo contando con 100.000 hombres, entre los que se contaba la caballería, artillería y mercenarios cosacos.
Tras el asedio de Kazán, no dejaría a nadie con vida en la ciudad. Sustituyó a la población musulmana por colonos rusos y mandaría la construcción de la Catedral de la Anunciación, además de convertir las mezquitas en iglesias ortodoxas. Con la conquista y anexión de los kanatos del Volga, puso fin a las devastadoras invasiones de la caballería tártara en las regiones orientales de Rusia. Así lograría dificultar la migración de las hordas agresivas nómadas de Asia a Europa y abrió las vías para la migración rusa a Siberia. Para conmemorar la conquista de Kazán, Iván mandaría construir uno de los símbolos más famosos de Rusia, la Catedral de San Basilio, la cual fue construida entre los años 1555 y 1561. Todo parecía ser próspero para el nuevo zar. Sin embargo, en el año 1547, Livona obstaculizó el comercio ruso con los países de Europa occidental, y Rusia se vio aislada de las rutas comerciales marítimas. Todo esto provocaría un conflicto con Livona, una mancomunidad polaca-lituana. Mientras se desarrollaba este conflicto, se produciría uno de los episodios que demuestran la crueldad y paranoia de Iván, y es que el zar mandaría ejecutar a Mikhail Repnin, quien fue responsable de una derrota en la guerra de Livonia, ya que, supuestamente, y según Iván, Mikhail se había encargado de pasar información al enemigo. El conflicto no duró demasiado y pronto Rusia se hizo con el puerto de Narva, abriendo comercio con los países del norte. Pese a la victoria, Polonia, Lituania y Suecia atacaron Rusia, sintiéndose amenazados por su poder, y la guerra se prolongó hasta el año 1583. La vida de Iván volvería a sufrir otro revés cuando, en el año 1560, Anastasia caía enferma y poco tiempo después perdía la vida. Las causas de la muerte nunca se esclarecieron, aunque se cree que pudo deberse a una intoxicación accidental, ya que en aquella época algunos medicamentos contenían mercurio. Pero para Iván, el motivo de la muerte de su esposa solo podía ser uno. Había sido envenenada por los nobles boyardos, igual que su madre. Aunque no tenía pruebas de que esto fuese cierto, mandó torturar y ejecutar a varios de ellos como represalia. Esto propició otro famoso episodio de crueldad en la vida de Iván. El zar convocó a su palacio al boyardo Iván Fedorov Chelyadnin, al que acusaba de estar implicado en una conspiración contra él. Iván lo sentó en su propio trono vestido con los atuendos reales y se arrodilló ante él para, acto seguido, coger un cuchillo y hundirlo varias veces en el cuerpo de Fedorov. Al parecer, la muerte de Anastasia fue demoledora para la salud mental del zar, quien, a partir de entonces, no reprimiría su crueldad. Durante el conflicto de Rusia contra Polonia, Lituania y Suecia, su amigo, Andrei Kurbsky, lo traicionó y se pasó al bando lituano. Tras esto, Iván decidió crear la Oprichnik, su guardia personal y policía estatal, la cual contaba con el total permiso para actuar de forma represiva y llevar a cabo acciones militares. Los miembros de esta guardia pertenecían a la pequeña nobleza de regiones nororientales de Rusia, donde escaseaban los boyardos, y estos territorios pasarían a estar bajo control directo de Iván, y les puso el nombre de Oprichnina. Durante 8 años, estos soldados, los Oprichnik, iban de ciudad en ciudad, saqueando cajas fuertes para llenar los cofres del zar, y secuestrando o asesinando a quien se interpusiera en su camino. El momento más extremo de esta etapa llegó en 1570, cuando el zar atacó la ciudad de Nóvgorod con sus tropas. Iván sospechaba que los nobles de la ciudad planeaban adherirse al Gran Ducado de Lituania. Como castigo, los habitantes de Nóvgorod recibieron un ataque brutal. La ciudad quedó completamente arrasada, y varios miles de personas murieron en el asalto de las maneras más horripilantes. El fin de esta etapa, la más sangrienta del reinado de Iván el Terrible, llegó en el año 1572, cuando los tártaros de Crimea atacaron Moscú, y los Oprichnik del zar fueron incapaces de defender la ciudad. Los Oprichnik pasarían entonces a reintegrarse en el ejército estatal, y los territorios confiscados a los boyardos volvieron a sus propietarios. Durante los últimos 15 años de su vida, Iván pasó mucho tiempo recluido en sus palacios, aunque no estuvo del todo inactivo, y es que, en 9 años, llegaría a casarse con 5 mujeres distintas. Varias de ellas acabaron envenenadas o encarceladas. De todas formas, esto no era algo que le importara mucho a Iván, ya que la continuidad del linaje Rurik parecía garantizada. Iván Ivanovich de Rusia
su hijo mayor, que había tenido con Anastasia, se había casado con Elena Sheremteva, hija de un noble boyardo, y estaba embarazada. Según las crónicas de la época, la relación entre padre e hijo era tensa, ya que Iván había mandado a las dos anteriores esposas de su hijo a un convento por no engendrar hijos varones enseguida, y esto no sentó muy bien a Iván Ivanovich. El 15 de noviembre de 1581, Iván el Terrible se cruzó en una estancia de su palacio de Moscú con Elena, su nuera. Al parecer, Elena iba vestida con ropas demasiado ligeras para el gusto del zar, y esto lo enfureció. Iván la insultó por su supuesta falta de modestia y empezó a golpearla ferozmente. Al oír los gritos de Elena, su marido corrió en su ayuda. La discusión pasó a las manos, y entonces el zar agarró su cetro y golpeó a su hijo en la cabeza con él. El zarevich cayó al suelo, apenas consciente y sangrando profusamente. Durante los días siguientes, Iván el Terrible se encomendó a todos los santos para que ayudasen a su hijo a sobrevivir, pero fue inútil. 4 días después, el 19 de noviembre, Iván Ivanovich, su único heredero viable, murió. Y eso no era todo. Elena perdió al bebé que esperaba a causa de los golpes de su suegro. 3 años más tarde, y tras sus continuas visiones y pesadillas en las que aparecían todas las personas que habían muerto por sus órdenes, el zar Iván el Terrible moría. Sus restos fueron enterrados en la Catedral del Arcángel Miguel del Kremlin de Moscú, y le sucedió su hijo menor Teodoro I de Rusia, quien fue un títere en manos de los boyardos debido a su falta de carácter y a su escasa inteligencia. Teodoro no tuvo hijos, de modo que su muerte en el año 1598 supuso la extinción de la dinastía rúrica. Si el video te gustó, dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.